Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a ustedes, les saluda su hermana Vianey Hernández García. El día de hoy tengo el privilegio de llevar a cabo la reflexión y continuamos con el estudio de Primera de Tesalonicenses con el eslogan La epístola que proclama que Cristo es el Señor. Nos encontramos en la primera semana y estamos con el subtema La Iglesia Modelo. Hoy corresponde el tema La Iglesia Modelo, un ministro veraz y enérgico. Antes, pongamos en oración esta reflexión. Amado Rey Eterno, Padre bueno, Padre del cielo, de cada uno de nosotros, hoy te damos las gracias porque tu amor sigue siendo con nosotros, nos sigues llenando de tu alimento, sigues teniendo el cuidado de nosotros, Padre eterno. Queremos pedirte, Señor, queremos poner en tus manos esta reflexión, que seas, Padre, tú quien hables, quien te dirija hacia cada uno de nosotros, Padre, con lo que tú deseas que nosotros hoy aprendamos, que reflexionemos, lo que deseas, Señor, que podamos mejorar en nuestra vida, que podamos comprender, Padre Celestial. Señor, permite, Padre, que pueda yo ser una sierva, un instrumento tuyo, Padre. Pon palabra correcta en mi boca, la interpretación adecuada, Padre eterno, y también prepara cada corazón, prepara cada persona, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que hoy escucha este mensaje. Que tu palabra, Señor, sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros y que, Padre eterno, lo que hoy meditemos pueda ser para poderlo llevar por obra. Señor, lo pedimos, lo rogamos, no por ser buenos, sino por los altos y sublimes méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, como les decía, el título del tema del día de hoy es La Iglesia Modelo. Y hoy nos enfocamos en un tema que es un ministro veraz y enérgico. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Él como ministro, él como ejemplo. Hoy nuestra lectura se basa en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Y me voy a permitir darle lectura y ya después iremos comentando un poquito sobre esta cita. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Mis hermanos, pues así como acabamos de leer en estas citas del verso 1 al verso 12, al inicio podemos ver todos los no. Todo lo que el apóstol Pablo dice, no hemos hecho esto, nosotros no hemos sido así, y la segunda parte está conformada por todo lo que sí habían hecho, todo lo que sí habían realizado. Recordemos que la iglesia en Tesalónica, que es la iglesia a la que está dirigida esta carta, estaba bajo una fuerte persecución. Los estaban persiguiendo los religiosos judíos y se estaban levantando contra Pablo, contra la iglesia, y estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de destruirlos. Y que incluso se dieron a la tarea de estar llamando, reclutando a gentiles para que también se unieran al ataque, porque los trataban de convencer, los trataban de hacer creer también de que esa predicación, todos aquellos que predicaban de Cristo, todos los cristianos, destruirían su libertad, que esa filosofía, esa ideología que ellos estaban pregonando, iba a acabar con su libertad y que iba también a afectar a sus trabajos, que también iba a afectar a sus negocios. Y esta persecución se hizo tan violenta que Pablo tuvo la necesidad de huir para poder salvar su vida. Sin embargo, el hecho de que hubiese esta persecución no lo detuvo. Como muchas veces ya hemos leído, sabemos que el apóstol Pablo fue un ministro del Señor, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fiel, aguerrido, que nada lo detuvo, ¿verdad? Y es que los ataques contra él, contra la iglesia, contra nuestro Señor Jesucristo, no paraban, ¿verdad? Y una de las tácticas era, para poder destruir, era el afectar la reputación, en este caso del apóstol Pablo. Y el objetivo del apóstol Pablo al escribir estos pasajes, estos versos, es fortalecer y es edificar a los creyentes en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que corregir y tuvo que responder a todas las acusaciones que había en contra de él. Y es por eso que en estos versos vemos cómo él dice, yo no he sido así, yo no he hecho esto, yo no procedo por engaño, yo no soy gravoso con ustedes, mi trabajo no es en vano. Y ahí dice todo de lo que el apóstol había sido difamado. Sabemos que las personas somos fácilmente influenciables y muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que otras personas dicen, ¿verdad? Y que a veces un rumor inicia pequeño y se empieza a hacer cada vez más grande, exagerando. Entonces, él no quería que hubiera un cuestionamiento, que no hubiera malentendidos acerca de él y de su ministerio, porque él era un ministro de Cristo. Y así como dice el título de nuestra reflexión de hoy, un ministro veraz.
un ministro verdadero, un ministro que hablaba la verdad. Y dice, un ministro veraz y enérgico, un ministro que actuaba, un ministro que no nada más era un ministro de palabras, sino un ministro de acción. Y esto significaba que su fe era válida, que al leer todas estas acusaciones y al ver todo el ejemplo del apóstol Pablo, pues nos hace darnos una idea del tipo de ministro y el tipo de siervo de Cristo que cada creyente debemos de ser. Y vamos a analizar bajo una lista de características, ¿verdad?, de lo que un ministro debe de ser, tomando como ejemplo el ejemplo del apóstol Pablo. Primeramente vemos que un ministro que es veraz, que es enérgico, tiene un ministerio pleno, tiene un ministerio que fructifica, no un ministerio vacío y sin fruto. La palabra en vano, porque aquí vemos en la cita que el apóstol Pablo dice, porque ustedes saben que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Esto quiere decir que no resultó vacía, que no resultó ineficiente, que llevaba fruto. Y Pablo les recuerda a los creyentes que el ministerio que él ejerció en medio de ellos no fue vacío, sino que a las personas a las que les había ministrado, a las personas con las que había estado, habían aceptado a Cristo y que habían experimentado esa conversión genuina, que ahora ellos vivían en Cristo y que también estaban hoy sufriendo persecución. Aquí el apóstol les recuerda que esta acusación era falsa porque su ministerio no era vacío. Entonces le sigue diciendo que Dios tiene su mano sobre él y que Dios está bendiciendo su ministerio. También podemos notar que un ministro veraz, un ministro enérgico, predica con valentía. En el verso 2 dice que aunque hubieran padecido, aunque hayan sido lastimados en Filipos, dice que aún así tuvieron denuedo para anunciar el evangelio. Y es que habían maltratado vergonzosamente al apóstol en Filipos, lo habían encarcelado, lo habían obligado a abandonar la ciudad, y sin embargo, eso no lo desanimó. Él no abandonó el ministerio porque había sido perseguido, sino más bien cambió de sede, se fue a otra ciudad y vemos que él enfrenta persecución, ataques, malos tratos, y esto hizo que él se desanimara, que él abandonara el ministerio. De ninguna manera. Él continuó predicando el evangelio valientemente, dice aquí la palabra con denuedo. Él, a pesar de la oposición, a pesar del conflicto, y aquí lo que estamos viendo y lo que está diciendo el apóstol es que la predicación valiente es prueba de un ministro que es veraz, que es enérgico. Y es que el ministro que predica con valentía sabe por qué Dios lo ha llamado. Y sabe que lo ha llamado para predicar el evangelio. Y por lo tanto, lo hace con valor. ¿Va a ser rechazado? Sí. ¿Va a ser criticado? Sí, será
será criticado, será rechazado. Y aquí algo muy importante dice, tuvimos denuedo para anunciar el Evangelio, para anunciar las nuevas noticias, ¿verdad? El apóstol Pablo iba y hablaba del Evangelio y hablaba de nuestro Señor Jesucristo e invitaba a que las personas se convirtieran a Jesús. La palabra denuedo significa hablar libremente, proclamar y hablar en público sin miedo. Muchos no testificamos de Cristo porque tememos al ridículo, cuando hablamos frente a otros, nos sentimos avergonzados, a que alguien se burle. Y si lo reflexionamos, pues esto nos hace convertirnos en creyentes en secreto, creyentes de Cristo en secreto. Pero hoy somos llamados a ser testigos de Cristo valientes, a ser testigos de Cristo que hablemos con denuedo, porque Dios es el que pondrá la palabra correcta en cada uno de nosotros y que nos permitamos ser usados por el Señor. También un ministro que es ejemplo es aquel que predica un evangelio puro, que vive una vida limpia, que no engaña a las personas. Vemos aquí que dice en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El apóstol Pablo no añadió ni quitó de la palabra de Dios, y sabemos todos que somos llamados a no quitar y a no añadir a la palabra de Dios, a hablar la verdad, a hablar lo que es necesario hablar. El apóstol Pablo no trató de endulzar los oídos de las personas, predicando solamente aquello que les agradaba. No rehuyó anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Él no se concentró en predicar temas que fueran agradables para que la gente lo aprobara. No tuvo temor en hablar de temas de pecado, de juicio. No buscó la aceptación de las personas o que tuviera simpatía, ¿verdad?, para con los demás o para ganar seguidores personales. Ni siquiera para poder recibir económicamente un beneficio, un sustento, para poder fortalecer su posición como pastor. Él no predicó sus propias ideas, ni siquiera las novedosas ideas de otros. No se fue tras la moda teológica para que él pareciera estar actualizado o bien instruido. Más bien, el apóstol Pablo predicó el evangelio puro, la palabra de Dios pura. Cuando decimos algo es puro, es algo que no está diluido, con una concentración al natural, algo que no ha sido modificado. Y es que el apóstol Pablo sabía que él no era el creador del mensaje, sino el creador del mensaje era Dios. Él sabía, y todos los que en algún momento tenemos oportunidad de predicar la palabra, de dar reflexiones, de dar alguna, de abrir nuestros labios para predicar el evangelio, sabemos y reconocemos que somos mensajeros de Dios, que somos simples hombres a quien Dios emplea para proclamar su mensaje. El apóstol Pablo sabía que él era embajador de Dios, un siervo escogido para proclamar ese mensaje del Rey al mundo de los hombres. Entonces,
el apóstol Pablo no confeccionaba el evangelio de Cristo, sino que él predicaba exactamente como Dios le había dicho, como Dios le había dado el evangelio. Un evangelio puro, una palabra pura, y lo hizo sin desviarse. Aquí también vemos que nos dice que un ministro debe tener una vida pura, una vida limpia, y esto tiene que ver con la suciedad y con la impureza moral. A Pablo lo estaban acusando de inmoral, y esta pues era una acusación que era de esperarse debido a la inmoralidad que había en aquellos días, una sociedad tan inmoral que había penetrado incluso en las religiones de la época. Pero aquí el apóstol Pablo se defiende y dice claramente que él era inocente, que él no había sido usado, el ministerio, ni siquiera había usado su posición ni para poder atraer mujeres, que no había vivido en impureza. Y es que aquí podemos meditar un poco sobre esos rumores, cómo los rumores a veces afectan, pero de una manera impresionante. Algo que inicia en un chisme, en una suposición, en algo que imaginamos, y que se hace de tal manera tan grande que afecta a la persona, que herimos a las personas que rodean, y que esto es algo que va escalando, que va creciendo, porque a poco tiempo esos rumores ahora ya no nada más son rumores e imaginaciones, sino ya son cosas que ya se dan por hecho, que ya pasaron de boca en boca, y que ya muchas veces hasta hay quien ya da por sentado que pasaron las cosas, o hasta sale alguien que fue testigo, ¿verdad? Aquí también vemos que un ministro fiel, verdadero, no engaña a las personas. No hay ningún tipo de engaño en él. Y es que el apóstol Pablo era así. No engañaba a las personas predicándoles algo falso. Él no se proponía tener más seguidores o tener alguna ganancia económica, vivir una vida cómoda o servir en una profesión respetable. Por el contrario, él se caracterizaba por tener un corazón sincero, un corazón genuino, un interés genuino. Y él predicaba un verdadero evangelio. Antes sabemos que el apóstol Pablo era perseguidor de los cristianos, pero también sabemos que era el celo lo que a él le consumía, y era esa devoción y ese amor para Dios, y que seguramente Dios conocía su corazón. Y aquí el apóstol Pablo está hablando y está diciendo y reconociendo la sinceridad y el interés genuino que hay en él, que él no engañaba a las personas con la vida que vivía, que no predicaba una cosa y vivía otra, no era impuro, no era inmoral, no era deshonesto, sino que vivía una vida pura y recta delante de Dios y de las personas. Qué tan importante es, mis amados hermanos, mis estimados oyentes, que la persona que es portadora del mensaje tenga congruencia su vida con lo que está diciendo, porque a veces no nos conocemos, y cuando no nos conocemos, muchas veces escuchamos el mensaje y no hay estorbo para escucharlo, lo creemos y prestamos la atención. Pero ¿qué pasa cuando el portador del mensaje
vive una vida contraria a lo que está diciendo, ahí ya no hay honestidad, ahí ya no hay una congruencia de lo que se dice, de lo que se predica y de lo que se vive. También un ministro no predica para agradar a los hombres, sino predica para agradar a Dios. Porque la mayoría de los hombres, siendo honestos, no queremos oír acerca del pecado, del juicio. Siempre queremos escuchar como cosas que endulcen el oído, ¿verdad? Y es que el apóstol tenía bien claro y él sabía y decía, a mí quien me ha confiado el evangelio es Dios. Él es el jefe, Él es el patrón y a Él es al que obedezco y Él es al que sirvo. Así es que no a los hombres. Dios es el dueño del evangelio. Y el apóstol reconoce, Él es el que me ha llamado para proclamar el evangelio. Yo le pertenezco a Dios. Y sin duda lo atacaban, ¿verdad? Lo atacaban y por eso era perseguido. Y si bien sabemos que hay de nosotros, de lo que digamos, porque Dios prueba y conoce los corazones. Y que solamente Dios es el único que nos juzgará, porque aquí el apóstol dice, si hay alguien quien va a juzgarme es Dios, y Él me ha hallado recto y me ha permitido continuar con este ministerio, y yo le voy a rendir cuentas por este ministerio algún día, a Él, a Dios, no a los hombres. Y así de la misma manera cada uno de nosotros, el ministerio que ejercemos, con quien hemos de rendir cuentas es con nuestro Dios, no con los hombres. Entonces debemos de hablar la verdad, de hablar lo recto, ese evangelio recto, sin buscar encubrir, sin buscar decir mentiras. Aquí dice que no predica por lo que pueda obtener a cambio también. Un ministro no predica por lo que pueda recibir. Y aquí en las citas vemos que usa una palabra que dice, no usa palabras lisonjeras. Y la palabra lisonjera siempre implica el tipo de cumplido que se da para obtener algo de las personas. Cuando les hablas bonito, ¿verdad? Para obtener el favor. Y es que Pablo no lisonjeaba a las personas para asegurar su amistad, su seguimiento, su apoyo. Y por supuesto que en las cartas podemos leer que él elogiaba a las personas y que lo hacía con bastante frecuencia, pero ese elogio era algo genuino, algo que le nacía del corazón, y refiriéndose siempre a los aspectos débiles que las personas necesitaban fortalecer, así como también aquellos que estaban fuertes y que también merecían elogios. Y aquí toca un tema también respecto al dinero, la avaricia, ¿verdad? Y aquí vemos que el apóstol Pablo había sido acusado de estar en el ministerio por ambición, que él había escogido el ministerio para ganarse la vida y para hacer dinero. Y por supuesto que el apóstol lo niega enfáticamente y dice que su vida, su estilo de vida demuestra que no es así. Demuestra que la iglesia se ha dado cuenta y que Dios es testigo de la verdad, de que incluso él dice, yo procuro no ser gravoso para ustedes.
Un verdadero ministro no predica buscando gloria o prestigio ni posiciones de autoridad. Pablo dice que él no quería gloria, no quería prestigio, no quería honor, no quería reconocimiento. No era el propósito de él que lo reconocieran como un gran predicador o como un buen ministro, ni siquiera como un buen líder o como un hombre de posición. Y aquí el apóstol les dice, yo tengo el derecho de hacer valer mi autoridad como apóstol de Cristo, porque ser ministro de Dios es un gran honor y los hombres deben de respetar y apreciar el llamamiento. Pero el ministro de Dios no debe exaltar su autoridad, ya que ha sido llamado por Dios mismo, llamado a servir a la majestad soberana del universo. Entonces, no debe de ser exigente ni dado a las órdenes, ¿verdad? A estar mandando de una manera déspota, de una manera autoritaria y sobrepasando los derechos de los demás. Sino, más bien, Dios ha llamado al ministro a un puesto de honor, a un puesto de honor, pero para predicar el evangelio. No para tener un lugar, no para tener autoridad, sino como servidor. También un ministro veraz y enérgico predica amorosa y tiernamente. Ahora vamos con los sí. Ya los versos anteriores, el apóstol Pablo habló de todas las acusaciones que él tuvo, pero ahora él les hace referencia a todo lo que él sí había evidenciado en su ministerio. Y es que el ministro, que es fuerte y verdadero, predica y ministra de una manera gentil, de una manera amable. Y es que en los versos que leímos, Pablo dice que siente un profundo amor por la iglesia y por los creyentes de Tesalónica. Y fue tan tierno que dice que lo compara como a una madre que cuida a sus hijos. Entonces la idea es que el ministro debe ministrar a su pueblo con esa ternura, con esa calidez, con afecto, con una intensidad y un cuidado, pero sobre todo con amor. Que le debe de tratar como algo precioso, como personas a quienes ama, como alguien muy querido, como alguien muy querido en el corazón. Y es que el afecto del apóstol Pablo hacia su pueblo era tan fuerte que aún les predicó en medio de la adversidad, aún en medio de la oposición. Incluso estaba dispuesto a hacer mucho más. Y aquí lo dice en la cita que leímos, que estaba dispuesto a entregarse por ellos, a sacrificar su propia vida, para asegurar que llegaran a conocer a Cristo y la salvación eterna que había en él. Y en resumen les dice que ellos eran muy queridos, eran muy amados, era un pueblo muy amado. Un ministro predica con una vida limpia, una vida impecable. Pablo no tenía una semana de 5 días para dedicarse a ministrar, ni solamente 40 horas a la semana, sino él era un siervo 24/7, ¿verdad? Que no era perezoso, no era holgazán cuando se trataba de dormir o de descansar. Y es que aquí acaba de decir, y que acabamos de leer, que dice que no quería ser gravoso para ningún hombre. Entonces,
una vez más vemos cómo el apóstol se esfuerza en su ministerio de una manera impresionante. También podemos recalcar que un ministro predica como un padre, guiando con ternura. Y es que Pablo dice que él vivió una vida santa ante Dios, una vida separada del mundo y totalmente apartada para Dios, que él está viviendo una vida justa e irreprensible ante los hombres, una vida en la que ama y trata a los hombres como Dios dice y como a él le gustaría que lo trataran, que él está viviendo una vida sin culpa ante Dios y ante los hombres porque está haciendo lo correcto ante sus ojos. Y recordemos una frase, un verso del apóstol Pablo de exhortación que dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sigan mi ejemplo. Eso dice el apóstol. Y como último punto, mis hermanos, un ministro de Dios, un ministro veraz, un ministro de acción, predica con un solo objetivo. Y ese objetivo es la edificación. El ministro que, como ya vimos, consuela como un padre, anima, conforta, apoya, sostiene, suaviza el dolor, tiene un solo objetivo. Y ese objetivo es guiar a las personas para que anden como es digno del Señor. Y es que Dios nos ha dado la promesa más gloriosa que nosotros nos podamos imaginar, que es el maravilloso privilegio de vivir para siempre en su reino y en su gloria. Y por lo tanto debemos de vivir y de andar como es digno de esa promesa. Tenemos que vivir vidas de excelencia, andar día a día como debemos de andar, honrando, edificando el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, esta reflexión del día de hoy nos lleva a que nosotros meditemos cómo está siendo nuestro ministerio, qué es lo que nosotros estamos mostrando, qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y sigamos como ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, como un ministro que habló verdad, que tuvo un interés genuino por los creyentes, por su pueblo, que su vida fue de rectitud, y que así sea también la vida de cada uno de nosotros, que haya congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. Deseo que esta palabra haya sido de reflexión para la vida de cada uno de nosotros, pidiendo a Dios que siga siendo en nuestras vidas. Paz a vosotros, hermanos.